Asambleísta César Montúfar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero, en primer lugar, reiterar lo que he dicho en los últimos días, mi solidaridad con todas las personas que fueron de alguna manera afectadas en estos insucesos del 30 de septiembre. Mi solidaridad a los muertos y a sus familias, a los heridos, al presidente de la República por los vejámenes de que fue objeto, a los asambleístas del Movimiento País que también fueron vejados, a los periodistas y comunicadores que también sufrieron de la violencia, fueron víctimas de la violencia. Mi solidaridad y siempre mi rechazo a cualquier forma de violencia. En segundo lugar, cabe resaltar y repetir y reiterar hasta el cansancio mi indeclinable respaldo al orden constitucional y a la democracia. La democracia solamente resuelve sus problemas con más democracia. Tenemos una constitución y con esa constitución tenemos que hacer del Ecuador lo que dice en el artículo primero, un Estado constitucional de derechos y justicia. Yo creo que esta Asamblea Nacional, señor presidente, tiene que dar un salto cualitativo. No cabe que en este momento trágico que vive el Ecuador, donde hemos visto un espectáculo pavoroso de ecuatorianos matándonos los unos a los otros, repitiendo un discurso cansino, intrascendente, que no nos lleva a ningún lugar. Es hora que esta Asamblea Nacional asuma su papel, que es el de ser la cuna de la democracia ecuatoriana. Por eso creo que es fundamental que desde este seno salga una propuesta concreta de conciliación nacional. Sí, conciliación nacional sobre la base de la verdad. Conciliación nacional que no implica impunidad, que no implica retroceder en nuestros principios. El Movimiento País tiene una agenda de cambio. Nosotros tenemos otra visión de cómo tiene que ser el cambio en el Ecuador. Una agenda y un plan concreto de conciliación nacional que nos permita avanzar, mirar hacia adelante, garantizarle al país que no se van a repetir los sucesos del 30 de septiembre. Hay varias preguntas que debemos hacernos. Hay varias preguntas que el pueblo ecuatoriano quiere conocer. ¿Qué sucedió? ¿Qué mismo pasó ese día? ¿Qué sacamos en este momento? Los unos sosteniendo que es un golpe de Estado y otros diciendo que no fue un golpe de Estado. ¿Qué sacamos diciendo que hay conspiración si no se presenta una sola prueba de aquello? Yo les pido que la próxima vez los emplazo, que la próxima vez que ustedes mencionen la palabra seducción o conspiración, digan quiénes, cómo, qué evidencias tienen para aquello. Porque si hubo conspiración, si hubo un intento de golpe de Estado, si hubo civiles asusando a los militares y policías a un golpe de Estado, esas personas tienen que ser castigadas. Aquí no puede haber impunidad, pero tampoco puede haber falta de seriedad en las acusaciones que se hacen. El pueblo ecuatoriano espera una respuesta de esta Asamblea Nacional, porque no nos reunimos el 30 de septiembre. Discrepo con la presidenta encargada cuando dice que no había garantías y que por eso no hubo reunión. ¿Cuántas veces la función legislativa no se ha reunido en otro lugar? ¿Por qué no sesionamos ese día? ¿Por qué no enmendamos y rectificamos? Si la oposición tenía una propuesta con la que ustedes no estaban de acuerdo, era en el pleno de la Asamblea, reunida en este sitio o reunida en otro lugar que tenía que darle una salida al país. Si nosotros a las 5 de la tarde resolvíamos democrática y legalmente el problema, no hubiéramos tenido que ver, el país no hubiera sido testigo de los hechos trágicos y bochornosos de la noche del 30 de septiembre. ¿Qué ocurrió en el hospital de la policía? ¿Cómo es posible que no mencionemos el hecho de que un asalto a un hospital militar, a un hospital, sea policial o militar, está absolutamente prohibido por la Convención de Ginebra en sus artículos 19 y 20, como ya lo dijo el asambleísta Viteri? Son preguntas que tenemos que responder. El Ecuador merece un baño de verdad y la Asamblea Nacional tiene la obligación
política y moral de darle ese baño de verdad. Por eso, señor presidente, hablaba de un plan concreto de conciliación nacional basado en un baño de verdad. Por eso proponemos la conformación de una comisión internacional que investigue estos hechos. No se trata aquí de plantear que las instituciones nacionales no sigan con sus procesos de investigación, pero necesitamos que por fuera del debate político, por fuera de la polarización que existe en el Ecuador, tengamos respuestas a estas y otras preguntas. Porque aquí ha sucedido, porque el 30 de septiembre sucedieron cosas muy graves, porque el 30 de septiembre hubo violación a los derechos humanos de miles de ecuatorianos. Yo he leído la propuesta de resolución del asambleísta Rodríguez. Me parece sensata, tengo algunos puntos con los que estoy de acuerdo, pero no se menciona lo más importante. En un Estado constitucional de derechos y justicia, el que exista la violación de derechos humanos a las personas es lo más grave y eso se tiene que investigar. Se tiene que investigar por el clima de inseguridad que vivieron muchísimos ecuatorianos cuando la policía no estaba en las calles cuidando el orden público. Se tiene que investigar por qué se silenció a los medios de comunicación cuando ni siquiera en un estado de emergencia se puede llegar a una censura de los medios que vaya más allá de los temas que causaron el desorden o la ruptura del orden público. Se tiene que investigar por qué se violó los derechos de los pacientes, de los niños, de las parturientas, de los convalecientes en el hospital de la policía. Es necesario entonces una comisión internacional que nos dé una verdad para que nosotros podamos reconciliarnos, para que podamos dedicarnos a resolver los problemas de fondo que causaron este problema. Para la resolución de los problemas de fondo, creo que, y le he escuchado a usted, señor presidente, una propuesta sensata. Es necesario comenzar con una reforma a las leyes que causaron el problema. Es importante iniciar inmediatamente. El general Paco Moncayo ya tiene listo un proyecto que una vez que esté ya estas leyes publicadas en el registro oficial es necesario comenzar a preparar. Es necesario también asumir el problema, el problema y el tema policial. El problema que suscitó posiblemente tuvo el detonante por la ley que aprobamos el día anterior. Pero la reforma policial es un tema pendiente en el Ecuador. Lo que sucedió es síntoma de algo que viene pasando en el Ecuador y que ha dado a la Policía Nacional un poder desmesurado. La solución a los problemas de la policía no es darles más armas, sino cambiar su doctrina, hacer que la policía sea verdaderamente una policía cercana a la sociedad, cercana al pueblo. Es fundamental analizar el problema del veto presidencial. No podemos seguir pensando que la figura del veto, como está en la Constitución de Montecristi, puede seguir manteniéndose. Si queremos devolver a la Asamblea su papel legislativo, si queremos que el presidente de la República, cualquiera sea no sea el único legislador, sea un verdadero colegislador, es necesario pensar en una reforma constitucional que corrige ese defecto que tiene la Constitución, iniciado en Sangolquí después de Montecristi. En suma, señor presidente, no le temamos a la verdad. Si hubo sedición, si hubo conspiración, si hubo golpe de Estado, esas personas tienen que estar en la cárcel. Si hubo personajes civiles que asusaron el desorden, que se aprovecharon del clima de caos para robar, para matar, para atentar en contra de la seguridad de las personas, esas personas tienen que estar en la cárcel. Pero no perdamos esta oportunidad. Insisto, señor presidente, la necesidad de que una comisión internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me dijo la asambleísta Alvarado, que ella conoce muy bien, es de la OEA, pero es independiente a la OEA, no como otro asambleísta ignorante, perdón que diga así, que piensa que porque un grupo de asambleístas pagados por nuestros propios recursos, fuimos a Washington y hablamos con la Comisión Interamericana, con la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, estábamos conversando con la CIA. Por favor, vivimos un Estado constitucional de derecho y este Estado está atado a convenios e instrumentos internacionales. Si no tenemos verdad, no tendremos reconciliación. Si no tenemos verdad, lo que vamos a seguir es en este discurso intrascendente que no nos va a permitir enfocarnos en los problemas de fondo. Esta Asamblea perdió una oportunidad histórica el 30 de septiembre. Esta Asamblea es corresponsable de lo que sucedió el 30 de septiembre. No seamos corresponsables de otros 30 de septiembre que se pueden repetir en la historia del Ecuador.
Muchísimas gracias.